Hola, buenas a todos. Aquí seguimos. Seguimos avanzando en esta masterclass y ya estamos por la quinta. Espero que os esté sirviendo, os esté gustando lo que estáis escuchando, ¿no? Hoy nos vamos a detener en la segunda parte del seguimiento neto, ¿no? Recordaros que en el primer capítulo vimos cómo vencer a ese factor suerte, luego los pilares básicos sobre los que hay que crear o crecer en toda la planificación. Luego empezamos con la historia de un fichaje, con el seguimiento en bruto. En la última clase vimos la primera parte del seguimiento en neto y hoy nos vamos a detener en la segunda parte, en el momento en el que creo que la figura del director deportivo empieza a tener más fuerza, ¿no? Hasta ahora han sido mis scouts los que han hecho la mayor parte del trabajo, ahora aparezco yo. Ahora vamos a definir, después de esa primera selección en la que nos quedamos unos 500 jugadores, hemos trabajado con ese seguimiento neto en dos vertientes, ¿no? Un visionado en torno a 6, 7 scouts y en distintas posiciones para intentar llegar a lo que yo llamo la lista de elegido definitiva, que es la lista con la que yo me voy a sentar delante del entrenador, que como dije el otro día aún no ha aparecido, para entrar en un momento decisivo, que es la elección de los perfiles. Pero antes, ¿cómo llegamos a esa lista definitiva? Utilizamos 6 parámetros: perfil físico, perfil técnico-táctico, perfil psicológico, condiciones económicas, tiempo de adaptación y rendimiento, revalorización futura. Esos 6 parámetros son los que utilizamos para poner en la balanza a la hora de seleccionar esos jugadores. Empezamos por el primero, el perfil físico. ¿En qué consiste? Fundamentalmente es en establecer o conocer los valores físicos de esos jugadores para intentar pensar, para intentar decidir que son jugadores acordes a las exigencias físicas de tu equipo. Es decir, si tú tienes un lateral derecho, el tuyo actual, que por la forma de jugar el equipo, por la forma de jugar tu equipo, necesita hacer en torno a 11 kilómetros y medio de volumen y una media de entre 700, 800, 900 metros en alta intensidad, ya ese es un parámetro que tienes que utilizar a la hora de evaluar los jugadores que tienes que tener, porque si están muy por debajo de esa media de volumen de kilómetros recorridos en un partido o muy por debajo de volumen de kilómetros en alta intensidad, evidentemente ya algo va fallando. Eso no significa que descartes a un jugador por ello, eso significa solamente que tienes una información, como decía al principio, la información es poder para tomar decisión. Evidentemente así con todas las posiciones y evidentemente con mucho más valores. He simplificado con el volumen de kilómetros y con los kilómetros en alta intensidad. Hay muchos más valores que utilizamos. Por ello es importante y es un dato que a veces es difícil de encontrar porque no todas las ligas te pueden suministrar esos datos. Normalmente yo lo que hago es pedirle esos datos a los jugadores a los que yo creo que pueden ser interesantes y tenerlos encima de la mesa para tomar la decisión. Perfil físico. En segundo lugar, perfil técnico-táctico. ¿Cómo medimos, cómo calificamos el valor o la capacidad o la calidad de un jugador? Yo les digo a mis técnicos de una manera muy sencilla lo que tienen que hacer. Nosotros utilizamos 5 parámetros a la hora de calificar el perfil técnico-táctico de un jugador. A, B, C, D y E. Así de sencillo, no nos complicamos la vida. La A, cuando un jugador tiene una A, es un jugador que hay que ir a firmar. La B es un jugador muy interesante. La C es un jugador que hay que seguir viendo. La D es un jugador que no hay que firmar. Y la E, como yo digo en broma, que se dedica a los estudios, porque en el fútbol tiene poco que hacer. En 20 años de director deportivo jamás he tenido una E. He tenido algunas D, C, B, A, evidentemente. ¿Por qué hago esta forma de calificar a los jugadores? Por un tema de practicidad. Si calculamos más o menos por encima, hablábamos el otro día de que después del seguimiento en bruto nos quedaba unos 500, 550 jugadores para el seguimiento en neto. Si además he dicho que hacemos entre 6 o 7 filtrados, rápidamente llegamos a la conclusión de que en torno a 3.000, 3.500 informes son los que manejamos en este momento, ¿no? Más o menos en abril, cuando estamos terminando ya la fase del trabajo en neto. Claro, 3.000, 3.500 informes es muy complicado para un director deportivo ver todos, ¿no? No puedo, es imposible, no hay tiempo, ¿no? Por ello, ¿yo qué hago? Pues empiezo a mirar los informes de mi gente. Vamos a pensar que estamos hablando de Lucas Ocampo, ¿no? Y tenemos, en torno a los que teníamos antiguamente, los que hemos tenido en la fase fruta, y sobre todo en esta fase neta, tenemos aproximadamente entre 20 y 25 informes. Yo empiezo a mirar. Y digo, A, B, A, B. Este jugador es importante. Empiezo a mirar. B, C, C. Este jugador posiblemente lo descarto. ¿Por qué? Porque no puedo ver todo. Por ello,
como decía al principio, y todo está indexado, todo tiene relación, acordaros lo que decía, la importancia del grupo de trabajo es fundamental. Aquí se demuestra. Yo me fío al 100% de ellos. No puede ser de otra manera. Son mis ojos, como decía. Son la gente con la que yo muero, por las que yo no tengo ninguna duda. Es decir, si un técnico mío dice que un jugador es C, evidentemente si hay otros 6 informes que son A, me fío. Puede ser que ese partido el jugador no estuviera bien. Pero si hay muchas C, es descartado. Yo me tengo que centrar en aquellos jugadores que tienen B y A. Y para ello, como he dicho anteriormente, confío al 100% en mis técnicos. Perfil físico, perfil técnico, táctico. Vamos por el perfil psicológico. Este es uno de la información más importante, pero que a veces es más complicada de encontrar. Yo digo también de forma de broma que lo ideal para saber cómo es humanamente un jugador, tienes que irte a vivir con él un mes, para saber cómo reacciona cuando no juega, cuando hace un buen partido, cuando no hace un buen partido, cuando se enfada con la familia, cuando sale una noche a tomar una copa, que se puede salir sin ningún problema, cómo entrena. Todo eso, evidentemente, sería perfecto tenerlo si te vas a vivir un mes con él. Como no se puede ir a vivir un mes con el jugador o con cada uno de los jugadores, lo mejor es pedir información al círculo cercano, al círculo de influencia del jugador, a quien convive, quien puede saber esa información. Oye, pues puede llamar a un entrenador que ha tenido anteriormente, a un director deportivo, a un compañero, a alguien de los medios de comunicación. Información, tenerla. Después, evidentemente, tú la tienes que utilizar. Oye, este chico me han dicho que reacciona mal cuando pierde, pero bueno, ya trabajaré yo sobre él. Oye, me han dicho que cuando juega un buen partido, saca mucho pecho, también puedo trabajar sobre él. Información, buscarla de donde podáis. Evidentemente, y insisto, en la información menos objetiva, porque al final hay una subjetividad en función de quién le pregunta. Le puedes preguntar a un compañero con el que tiene buena relación, uno que tiene peor relación, pero esa información tú la tienes y después la utilizas. Físico, técnico-táctico, psicológico. El económico, clave. Y aquí la figura del director deportivo asume una responsabilidad mucho mayor, porque es el que tiene que conocer el valor de mercado. Pero no solamente el valor de mercado, qué cláusula tiene, qué salario quiere pretender el jugador. Para ello es importante, bueno, pues hablar con la gente, hablar con el propio jugador, hablar con el club, para intuir un poco por dónde pueden venir los tiros. Porque, claro, tú metes en la lista a un jugador, vamos a seguir con el ejemplo de Ocampo. Oye, metemos en la lista a Ocampo, y ahora cuando decidimos que Ocampo es el jugador que vamos a firmar para la banda derecha, vamos a hablar con el amigo Subi, director deportivo del Olympique de Marsella, y me dice, oye, no, sí, quiero 50 millones de euros. Ah, vale, pues entonces he perdido el tiempo. O al revés, voy a hablar, me dice Subi, oye, no, sí, en torno a 15, 20 millones de euros, que son los parámetros que yo manejaba, puede salir el jugador. Me voy a hablar con el agente, me dice que quiere ganar 5 millones de euros netos, hemos perdido el tiempo. Por tanto, antes de perder el tiempo y de meter en la lista jugadores que son inaccesibles, hacer un estudio de mercado para saber las condiciones económicas del jugador. Muy sencillo. Seguimos. Hemos dicho físico, técnico, táctico, psicológico, económico. Tiempo de adaptación. Esto también es clave. Habéis visto, me habéis escuchado hablar mucho de la persona. Es importante saber cómo va a responder el jugador la persona y el jugador ante una nueva aventura. El famoso principio de Peter. Este principio lo que dice es que hay gente que tiene capacidad para llegar a este nivel, pero cuando tiene que subir un peldaño más, no da de sí. ¿Es malo jugador? No, tiene un límite. Por eso los equipos grandes, cuando firman a los jugadores, lo hacen siempre ya de un equipo muy cercano, ¿no? Siempre se dice, oye, ¿por qué el Barcelona antes, cuando firmó del Sevilla, a Keita, por qué no lo firmó del Lens? Porque necesita ver esa adaptación a la alta competición. El Sevilla está en esa línea. Tenemos que estudiar, intuir que un jugador que ya viene dando pasos va a responder a las exigencias del Sevilla. Pongo el ejemplo de Diego Carlo, ¿no? Que viene del Nantes, magnífico club histórico del club de la liga francesa, pero que últimamente está un pequeño escalón por debajo del Sevilla. Oye, ¿rendirá al mismo nivel Diego Carlo en el Nantes que en el Sevilla con la exigencia de clasificación para la Champions, con la exigencia de presión ambiental, de medio de comunicación que hay en Sevilla? Eso es un estudio que también tenemos que hacer. Tenemos que llegar a esa conclusión que, insisto, también es subjetiva, pero yo creo que hay elementos que te sirven para ello. Por tanto, también tenemos que controlar el tiempo de adaptación, es decir, saber si el jugador se va a adaptar. Yo digo que hay jugadores que se adaptan el primer día, jugadores que tardan un mes, jugadores que tardan un año y jugadores que nunca se adaptan. ¿Por qué? Porque no son capaces de responder a las nuevas exigencias. No son malos jugadores. Después van a otro equipo y siguen rendiendo. ¿Por qué? Porque en ese equipo hay otras exigencias y se adaptan mucho más fácil. Ya hemos dicho el quinto, tiempo de adaptación. Vamos por el sexto, que es igual de importante en el modelo
que yo conozco, en el modelo que yo trabajo, que es el Sevilla. Revalorización de futuro. Sí, tenemos que intentar, a la hora de planificar, alternar lo que yo digo el 70-30, el 7-3. Es decir, un 30% de jugadores de un rendimiento inmediato, llámese Fernando actualmente o Nico Pareja en el pasado. Bueno, hay muchos jugadores que podríamos ir nombrando, de jugadores que yo he firmado, Pablo Alfaro, Javi Navarro, que tenían un rendimiento de presente, que yo sabía perfectamente que no íbamos a encontrar una revalorización, pero que necesitaba dentro del equipo porque el rendimiento de presente es fundamental. Pero después está el otro 70%, que en el modelo del Sevilla también es clave, que es jugadores que puedan tener una revalorización futura, ¿no? Como este año en el caso de Lucas, o de Diego, o de Koundé, o de Oliver, o de Joan. Bueno, hay muchos jugadores de los que yo esta temporada o en el pasado hemos comprado pensando en el rendimiento inmediato, pero también sabiendo que en nuestro modelo de negocio la venta es importante para crecer, tengan una posible revalorización futura. Eso ahí también hay que medirlo y tenerlo en cuenta. Está claro que los jugadores que tengan rendimiento futuro también tienen que tener una adaptación. Por eso hemos dicho anteriormente que hay que estudiar si Joan, Oliver, Diego, por decirlo, o Lucas, yo lo pensé, oye, Joan que viene de Eibar va a crecer y va... Sí, porque ya vengo viendo su histórico y yo estoy convencido de que va a rendir. Oliver, que ya viene a Atlético de Madrid o Porto, sí, creo que puede tener rendimiento futuro, revalorización futura, pero también un rendimiento de presente. Por tanto, quedaros con esa estructura de 70-30, es decir, en el modelo del Sevilla. En otros modelos, yo me imagino en el Real Madrid o en el Barcelona, posiblemente sea un 100%, jugadores que lleguen y del tirón empiezan a jugar. Pero en el caso del Sevilla, podemos jugar con un 70-30, sabiendo que ese 70 también tiene que rendir, pero con un margen de tiempo para ese rendimiento y sobre todo un margen de crecimiento para una revalorización futura. Terminamos. Hemos elaborado la lista y ya tenemos esa lista de elegidos definitivos, que es la que yo utilizaré para sentarme delante del entrenador en el próximo capítulo. No lo perdáis. El próximo capítulo es clave, es fundamental, es uno de los momentos críticos de la planificación. Cuando te sientas delante del entrenador, le enseñas la lista y le dices, mister, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué perfil de jugador quieres tú para cada posición? Explícame qué necesitas. Y yo, de esta lista, te diré quiénes son los que cumplen los requisitos que tú, como entrenador, que conoces a la perfección tu plantilla, que conoces a la perfección tu sistema de juego, necesitas para cada posición. Ese momento es crítico en el que el entrenador sea capaz de decirte lo que quiere y sobre todo crítico en que tú seas capaz de entenderlo. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Mientras, cuidaros y que vaya bien. Un abrazo para todos.